inicia nuestra clase, pues lo que quisiera yo más que todo es saber cómo la pasaron, especialmente en todo lo relativo a los que tuvieron que sortear el laboratorio o con los que sortearon el laboratorio, compañeros, ¿qué tal les fue? Gracias, licenciado, por la oportunidad. La verdad es que sí se nos complicó por el sistema, pero muchas gracias, de verdad, muy amable. Pues fíjense que me salí un poquito de la pantalla ahorita, porque estoy viendo lo del sonido, pero ya ahorita me vuelvo a meter, ya no me vayan a colgar. Ahí estamos. Pues, ¿qué tal les fue en el laboratorio? Cuéntenme. Gracias, doctor. Pues primero Dios que nos haya ido bien, ¿verdad? Así recuperar algunos puntos. Muchas gracias por su cordialidad y esperemos que eso nos ayude a mejorar la nota. Pues esa es la idea. Gracias, doctor, por la oportunidad. Muy agradecidos. Pues bueno, ojalá pues de que todos hayan aprovechado la oportunidad. La verdad es que siempre hay que poner las barbas en remojo a ver qué es lo que está pasando. Y pues por mi parte, como les dije desde un principio, no tengo la menor intención de que nadie pierda, pero por supuesto que todos, el mensaje va para todos, pues, pero especialmente para aquellos que de alguna medida pues tienen por lo menos la decencia de conectarse a recibir sus clases y por lo menos pues a estudiar para el examen. Y obviamente pues para aquellos que no lo hacen, realmente pues no es justo ni merecido, pero en fin, para todos los que sí se lo merecen, pues primeramente Dios que sí les fue. Pues bien, qué bueno, qué gusto saludarlos nuevamente, que la hayan pasado tranquilos. Los que fueron a cargar, pues qué bueno, ya fueron a exculpar sus pecados. Los que tuvieron la dicha de irse a la playa, ya se fueron a poner más morenitos, qué bueno. Y los que tuvimos que trabajar por culpa de algunos que no quiero mencionar su nombre, pero los miro aquí en la pantalla, pues ni modo, aquí encerraditos estuvimos. Ahí sí que trabajando y tratando de hacer las cosas bien. ¿Qué tal le fue Shirley? ¿A dónde se fue a pasear? Cuéntenme. Hola, no sé si me escucho bien porque últimamente falla mi audio. Sí. No, le aquí en la casa, no salí. Ay, y mi estimado Daniel Matías, ¿a dónde se fue a pasear? Igual en la casa. Bueno. ¿Y a don Fernando, qué tal? Bueno, pues yo en la casa, pues como soy católico, cargo casi la mayoría de las procesiones, pues me fue re bien. Ah, qué bueno. Pues qué bueno, los felicito pues que se hayan ido a regocijar en las procesiones y a los que tuvieron la dicha de ir a pasear, pues qué bueno. Lo bueno es que ya estamos entonces en la sintonía, ¿verdad? Pues bien, ubiquémonos ya dentro del título 14 de los delitos contra la administración de justicia. Capítulo 1 de los delitos contra la actividad judicial y arrancamos con el artículo 453. Si ustedes se dan cuenta prácticamente, compañeros, ya estamos prácticamente a un pasito de terminar el libro segundo y pasar al libro tercero, que es lo relativo a las faltas, que ya prácticamente con lo que tenemos suficiente material para poder solventar el segundo parcial, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a continuar porque la misión es pues exponer todo el contenido del libro segundo y tercero, que es lo que abarca directamente nuestra competencia de enseñanza en el penal 3. Así es que, prosiguiendo particularmente con nuestro contenido,
Hoy nos toca los delitos contra la administración de justicia. No sin antes informarles a ustedes, pues, que ya estamos trabajando en la calificación del laboratorio y de los exámenes extemporáneos. Y una vez que ya tengamos estos, pues, debidamente computados con lo que ya se tenía en la clase anterior, en el punteo anterior, pues estarán subiendo las notas, por lo menos a la plataforma, o se los mando por el WhatsApp para que ustedes tengan conocimiento, ¿verdad? Pero ya estamos, de esa cuenta fue que se retiraron las notas para poder en todo caso hacer la sumatoria con el laboratorio, y los que no tenían, en este caso, por no haberse sometido en el examen extraordinario, pues ya les aparecerá. Entonces estamos trabajando en eso con la licenciada Saraí, que es la que me ayuda en lo técnico. Entonces ya de a poco termino de calificar los laboratorios y luego pues ya los extemporáneos. Y con esos, primero Dios, antes de que entremos al examen segundo parcial, pues ya tendremos la nota computada. Así es que en este segundo parcial, no se les olvide, son 40 puntos en juego los que tenemos en todo caso para poder sortear un segundo parcial. Ya veremos si hacemos trabajo o si hacemos alguna dinámica para poder en todo caso tener algún punteo extraordinario o dividido entre una actividad y en todo caso el examen también, ¿verdad? Por de pronto pues continuemos. Tenemos en el artículo 453 la figura de la acusación y denuncia falsa. ¿Sí? Quien imputare falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Aquí voy a hacer una pausa. Dice, el anónimo, ¿quién? Significa que es cualquier persona. Imputar, pues obviamente es señalarle, atribuirle, en este caso, a alguna persona hechos, obviamente falsos, ¿eh? Que si fueran ciertos constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Esto significa entonces de que si los hechos que se les señalan a las personas en particular fueran ciertos, darían lugar a una investigación, a los delitos que son propiamente perseguibles de oficio, en el entendido que evidentemente aparecería entonces ahí la figura del Ministerio Público encargada de la persecución penal y por supuesto investigando todos los delitos en particular. A excepción de los delitos, en este caso, para ser más concreto, a excepción de los delitos contra el honor, que son perseguibles a instancia de parte ofendida, de ahí todos los demás delitos son perseguibles de oficio. A eso refiere directamente cuando habla de procedimiento de oficio, que los investiga el Ministerio Público en representación del Estado. Entonces aquí es importante acotar, dice, elementos muy importantes, porque dice quien imputare falsamente, lo que significa entonces que dentro de los elementos particularmente, diríamos en general, en primer lugar, una acusación o una denuncia, ¿ya? Acusación y denuncia son dos cosas distintas. La acusación es el planteamiento de los hechos que el Ministerio Público atribuye ante el juez competente, ¿ya? A una persona o contra cualquier persona, ¿ya? Que se supone es el responsable de un delito, ¿ya? La denuncia es el hecho de poner en conocimiento del juez o del Ministerio Público la existencia de un delito. La diferencia está en que entre el denunciante solo pone el conocimiento de un hecho que podría resultar ser delito, ¿ya? Y no tiene la obligación de probar nada. En tanto que en la acusación, esta generalmente se refiere a los hechos, particularmente que se imputan a una persona por medio de una querella y con el auxilio de un abogado, ¿ya? Entonces aquí
En una primera instancia se necesita entonces del concurso de una persona que esté acusando bajo el auxilio de un abogado, ¿ya? Y que al final de cuentas esos hechos que se están imputando a una persona resulten falsos. Y luego en la denuncia es un hecho que en este caso se presenta ante la autoridad judicial sin la obligatoriedad de demostrar que existe el hecho, que existe el delito, pero sí se imputa directamente a una persona, lo cual al final, eso es importante, es que resulta falso. Esto entonces supone especialmente interesantes acotaciones porque se necesita entonces del ejercicio de un hacer, ¿ya? De una acción de hacer. Es decir, el sujeto activo hace una acusación o hace una denuncia, ¿ya? Dice, si esta imputación se hiciera ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. No podrá procederse contra el denunciante o acusador, sino cuando en el sobreseimiento o sentencia absolutoria respectivos se haya declarado calumniosa la acción o denuncia. Bueno, ¿qué significa todo esto? En primer lugar, lo que quiere decir nuestra legislación es que va encaminada a una situación especial. No hacer trabajar al organismo judicial, no hacer trabajar a la administración de justicia por gusto. En otras palabras, aquí en Guatemala estamos muy acostumbrados a que las personas dicen, bueno, lo voy a ir a denunciar y que lo metan preso. Y efectivamente eso pasa. La gente va, presenta la denuncia, se inicia la investigación y por una u otra razón el Ministerio Público considera que hay indicios racionales de criminalidad, pide la orden de aprehensión y efectivamente se puede dar la aprehensión de esa persona. Someterlo directamente a una investigación, en el peor de los casos, que ni siquiera goce de una medida sustitutiva, sino que en todo caso sea enviado a la granja penal de Pavón o al centro preventivo de la zona 18, en el peor de los casos, ¿verdad? Pues al final de cuentas, después de una investigación que puede durar de 3 meses a 6 meses, resulta que esa imputación era falsa. Entonces se debe declarar a través de en este caso, una resolución judicial que se llama sobreseimiento, donde se establece de que todos los hechos, o los hechos sí fueron ciertos, pero la persona nunca participó en ellos, o en última instancia, ni los hechos ni la persona acusada tenían que ver con el hecho. Entonces, finalmente, el proceso, en lugar de ir a juicio, se sobresee, es decir, en este caso, se termina prácticamente en la etapa final de la investigación. Entonces, resulta de que esta acción tiene su consecuencia. Que la persona que presentó la acusación y que al final de cuentas no logró demostrar que esta persona efectivamente tenía participación o era responsable, ahora le toca a él enfrentar la acción de la justicia justamente porque presentó una acusación falsa, ¿ya? Entonces, aquí, vean, aquí en Guatemala se acostumbra mucho, de alguna manera, pues decir, bueno, yo lo voy a acusar, lo voy a denunciar y que se vaya preso. Claro, yo siempre lo he dicho, como la lengua no tiene hueso, entonces se mueve muy fácilmente, con una gran facilidad. El problema es que ese movimiento de la lengua, que lo hace hablar a uno a veces de más, resulta con una acción penal en contra, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha cautela, hay que tener mucha decisión para presentar una acusación o presentar una denuncia, máximo cuando se tiene la certeza de que es falsa, ¿ya? Entonces al final
esto tiene su repercusión porque la persona puede ser acusada precisamente por este delito, por acusación o denuncia falsa. Aquí entonces encontramos el primer gran problema para la administración de justicia. Fíjense que aquí ya no estamos hablando solamente de la actividad del Estado, sino que ya estamos hablando de un poder en particular que es la administración de justicia. En este sentido, la administración de justicia se ve burlada. Se ve burlada justamente porque la acusación resultó falsa, porque la denuncia resultó falsa, ¿ya? Entonces se hizo andar todo el aparato burocrático, desde el policía que recibe la denuncia. Imagínense todo lo que trabaja el Estado a través de una simple denuncia, una acusación. Desde el momento en que se recibe la denuncia en la policía, ya se pone a trabajar a la gente de policía. Cuando se traslada directamente por parte de la policía al juzgado, en este caso, indicando de que el día de hoy a las tantas horas se presentó Juan Pérez de los Paletes a decir que fulano de tal le había robado, por ejemplo, un teléfono celular valorado, que era el iPhone 14, que valoraban que en 14,000 quetzales, etcétera. Y entonces que el presunto responsable es fulano de tal y que vive en tal lugar y que se llama tal. Y efectivamente eso, desde el momento en que se presenta la denuncia, fíjense bien, hace trabajar al policía, luego a los investigadores de la policía, luego pasa al juzgado. El juzgado recibe, en todo caso, ya ahí lo recibe, fíjense, desde el momento en que entra al juzgado ya lo recibe el comisario. De ahí lo pasa con el oficial y del oficial lo pasa directamente al juez, al secretario y luego al juez. Regresa con el oficial de trámite, quien al final de cuentas ordena investigaciones, ordena diligencias, etcétera, y en cada diligencia que ordena, inmediatamente pone a trabajar al Estado. Si manda a pedir un despliegue de la orden del teléfono, por ejemplo, de las llamadas del teléfono, si en todo caso manda a pedir, por ejemplo, un informe policial de tal cosa, entonces ya el aparato estatal empieza a trabajar en todo. Y todo movimiento que realice el Estado significa dinero. Significa dinero y significa entonces que todo se va a hacer en función de alguien que lo va a hacer. Y eso significa un empleado público. Finalmente, el aparato estatal trabaja en toda su dimensión para que al final de cuentas resulte falso. Eso es entonces ir en contra de la administración de justicia, vulnerar en términos generales la administración de justicia, que es el bien jurídico tutelado en este caso. ¿Me explico ahí más o menos? Bueno, obviamente este delito es un delito eminentemente doloso. Quien acusa o denuncia falsamente lo hace a sabiendas que la acusación es falsa o que la denuncia es falsa. En todo caso, aquí la materialidad del delito es imputar, en este caso, hechos que fueran constitutivos de delitos y a sabiendas que son falsos. Y es efectivamente el elemento subjetivo que sería la conciencia y voluntad de saber que la acusación o la denuncia resulta falsa. Entonces, aquí encontramos particularmente lo interesante de este delito. Luego aparecemos con la simulación de delito, en el artículo 454. Fíjense que todos estos conceptos, el verbo rector, simular, es el verbo rector, ¿ya? Quien falsamente afirme ante funcionario administrativo judicial que se ha cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, ¿ya? Es decir, irse a sentar frente al juez, irse a sentar frente al oficial y decirle, sí es cierto, se cometió el delito y fue fulano de tal.
¿Y por qué dice usted que fue una? Porque yo escuché en una oportunidad que él le dijo, me las vas a pagar y ahí vas a ver. Y eso a mí me consta. Bueno, pero de eso a que esa persona haya matado a la persona que pareció muerta, evidentemente pues hay un gran trecho. Sin embargo, esta persona dice, ¿quién falsamente afirme ante un funcionario administrativo judicial que se ha cometido un delito de desigualdad al procedimiento de oficio? Y en este caso, el homicidio o el asesinato son delitos que dan lugar a procedimiento de oficio. Y aquí se da la otra forma, o simular la existencia de pruebas materiales con el fin de inducir a la instrucción de un proceso. Es decir, que se fabrican en términos generales pruebas, ¿ya? Hechos, pruebas, a manera de hacerle creer al juzgador que efectivamente se cometió un delito, ¿ya? La mujer que, por ejemplo, quiere acusar al marido de violencia intrafamiliar y que en términos generales viene, por ejemplo, y se golpea a ella misma, se araña y ahí se va toda arañada y golpeada ante el juez y el médico, me dejó el marido, que no sé qué. E inicialmente el juez instruye violencia contra la mujer en su manifestación física y la mandan a examen. El problema es que con eso instruye directamente a que se forme un proceso, ¿ya? En todo caso, cuando la mandan al médico forense para que la examinen, se da cuenta de que finalmente son aruñones o son golpes que en términos generales no pueden corresponder tal vez a la mano de un hombre, ¿ya? Pero igualmente simuló la existencia de pruebas materiales. En este caso, que llevaron al juez a creer que efectivamente había sido lastimada o golpeada. Y en todo caso, pues, iniciar un proceso. Entonces, simular un delito también es en este caso, a sabiendas de que no existió, es delito, ¿ya? Quisiera, por ejemplo, en el caso de la simulación de delitos, establecer los siguientes elementos. Aparece, por ejemplo, los elementos, el sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, ¿ya? La materialidad, el sujeto, en este caso el elemento material, es que la materialidad del hecho está integrada por afirmar que se ha cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Ese es en el primer apartado, ¿ya? Luego, que esa afirmación sea falsa. Esto es que el hecho no se haya realizado, ¿ya? Tercero, que la afirmación se haga ante un funcionario administrativo judicial que deba actuar, en este caso, por su propia condición de ser un juzgador. Y que ello motive, en este caso, a la actuación procesal, es decir, a la creación de un proceso. El otro elemento material en cuanto a la simulación de existencia de pruebas se refiere en este caso a la simulación de existencia de pruebas materiales de un hecho delictivo con el fin de inducir a la iniciación de un proceso sobre el mismo, ¿ya? En el segundo párrafo, ese sería el elemento material. Y obviamente el elemento subjetivo es lo que mueve directamente al sujeto activo, es en este caso la simple conciencia y voluntad, en este caso primero, de afirmar sobre un hecho a sabiendas de su falsedad, ¿ya? En el segundo caso, el dolo es más específico, porque la idea es inducir a la iniciación de un proceso, por parte, en este caso, del sujeto activo, a sabiendas de que no es cierto, ¿ya? Entonces, el delito es eminentemente doloso en sus dos manifestaciones, ¿ya? El bien jurídico tutelado es la actividad judicial. En el momento consumativo de este delito,
es justamente cuando en el primer apartado la persona, cualquiera que sea, afirma ante un funcionario administrativo o judicial. Es en el acto de estar afirmando, yo lo vi, mire, yo con estos ojos, yo lo vi, que él estaba haciendo tal cosa, ¿ya? Entonces, el delito se materializa precisamente cuando el sujeto afirma, ¿ya? Ante un funcionario administrativo o judicial. En el acto de la simulación, cuando el sujeto hace, en este caso, el acto de simular, y con ello produce la inducción de un proceso. Me preguntan que en el artículo 453, es decir, en la acusación y denuncia falsa, ¿cómo procede? Bueno, va a proceder cuando el juez, en este caso, a través del sobreseimiento o la sentencia, declare calumniosa la acusación o la denuncia. ¿Ya? Okay. Bien. En el 455 hablamos de la falsa acusación por delito privado. ¿Ya? Bueno, si en el 453 hablamos de la acusación y denuncia por delitos de acción de procedimiento de oficio, es decir, yo vi cuando Elmer García agarró el dinero y se robó, ¿ya? Entonces, el delito de robo es un delito de acción pública, en donde solo el Estado puede iniciar esa acción penal de persecución, ¿ya? Y finalmente resulta falsa. ¿Me explico? ¿Ya? En el caso del 455 se refiere a los delitos de acción privada, ¿ya? Las disposiciones de los dos artículos precedentes son aplicables también a la acción o denuncia de delitos que no pueden perseguirse de oficio cuando sean hechas por las personas a quienes la ley reconoce el derecho de formularlas. ¿Esto qué significa? Que yo vengo y digo, es que, por ejemplo, la compañerita María Bonita, ella todos los días baja de diferente cargo, ¿ya? Esta seguramente solo a buscar marido a la universidad. Ya me imagino, a ser una gran peba ustedes. Esa afirmación es un delito de injuria, en donde solamente la María Bonita es la única que puede iniciar el proceso. Shirley, que es su gran amiga, Marlene, que es su gran amiga, Elena, que es su gran amiga, Ana Cecilia, Daniel, Clara, Eric y yo, y todo el mundo nos ponemos enojados. Anda a denunciarlo y andar, no. No procede si yo voy y presento la denuncia. No procede si Shirley va a presentar la denuncia. Si Luis Fernando tampoco. Solo la María Bonita. Solo a ella le compete ir a presentar, en este caso, la acción penal correspondiente. Por eso es falsa acusación por delito privado. Entonces aquí también se va a echar a andar el proceso penal. Es decir, se va a iniciar todo un proceso para averiguar si efectivamente la María Bonita es quitamaridos, por ejemplo, ¿ya? Porque esta señora fue a poner la denuncia. En este caso, fue a presentar la acusación porque le está quitando a su marido. Y finalmente resulta de que el señor ya ni vivía con ella, ¿entiende? Entonces, al final de cuentas, es una acusación falsa, solo que por un delito de acción privada. ¿Me explico? Bueno, si ustedes se van dando cuenta, la intención aquí es poner a andar siempre a la administración de justicia, ya sea por delitos de acción pública o por delitos de acción privada,
y que al final de cuentas resulten falsos los hechos y consecuentemente solo hagan trabajar al Estado, solo hagan trabajar a la Administración de Justicia por puro gusto. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues, Buenas noches. Una pregunta. Mire, este artículo, el 455, es solo de persona a persona. No, o de sea, persona. No, de persona, en este caso, refiere, dice, de delito privado. De los delitos privados son la calumnia, la injuria, la difamación, ¿ya? Los delitos contra el honor. Si yo le imputo a usted, por ejemplo, que es una tremenda lagartona, ¿ya? Usted puede ir, aunque se enojen todos los demás compañeros, mira, qué abusivo el licenciado, denunciarlo, que no sé qué. Y si usted me dice, ¿a usted no le afecta? Aunque todos los demás compañeros se pongan con la gran diabla, no va a proceder la denuncia, solo a usted le compete. Es como cuando ustedes me maltratan a mí, viejo, fue la gran perro, miren lo que saqué. Solo a mí me compete irlos a denunciar porque solo yo soy el único al que están maltratando, ¿me entienden? O sea que la idea es que sean delitos solo de acción privada, ¿ya? Calumnia, injuria, difamación. Y por supuesto que aquí la idea es que sean falsos, sea falsa la acusación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo único que hacemos es hacer trabajar a la Administración de Justicia por gusto. No sé si me explico o me excedí en la explicación. Le pido disculpas. Bueno, estamos entonces para mejor comprendernos ahí, compañerita. Sí, gracias. Bueno, 456, autoimputación. Quien mediante declaración ante autoridad competente se atribuyere a sí mismo un delito que no hubiere cometido o que hubiere perpetrado otra persona. Bueno, hace muchos años pasó un caso muy peculiar. Resulta de que en una casa, en la zona 18, ahí por el Atlántida, resulta de que una persona, todo el mundo sabía que en una casa en particular vendían drogas, ¿ya? Y quien vendía la droga era un muchacho, Juan Pérez, por ejemplo. Pues un día, sin qué ni para qué, la policía pues siempre pasaba por el lugar y como ya todo el mundo sabía que ahí vendían drogas, pues los policías se hacían de la vista gorda previo pago, ustedes. Y así, de pronto cambiaron policías y los que llegaron, pues llegaron con ínfulas de no ser corruptos, de ser buenos funcionarios, buenos empleados públicos, y de pronto se dieron cuenta de que en esa casa vendían droga. Al menudeo, hacer lo que pasa, en colonias, en lugares así. Y resulta de que le dieron seguimiento y finalmente lograron conseguir una orden de allanamiento y penetraron el inmueble con orden judicial. Y efectivamente encontraron droga, encontraron pues cocaína, bolsitas, colmillos de cocaína, encontraron bolsitas de crack, bueno, un montón de cositas, marihuana, botones de marihuana. Y todo el mundo sabía que quien las vendía era el muchacho que vivía ahí. Cuando entra la policía y efectivamente entran y está el hijo ahí, el muchacho, y resulta que cuando la policía entra y dice, y se lo van a llevar a él, dice, no, momentos, aquí no busquemos culpables, mi hijo es inocente, el que se dedica a vender todo esto solo, dice. Y todos los policías, ¿cómo hace usted? Sí, yo soy la que vendo, yo soy la que compro, yo le compro a un fulano en tal lugar, que no sé qué. Y la verdad es que yo me quedé sola, dice, va, mis hijos, yo los tengo que sacar adelante, y bueno, pues ni modo, y se va. Si me tenía que caer la justicia, pues ya me cayó, ¿ya? Entonces yo asumo la responsabilidad, déjenlos a ellos, no tienen nada de culpa. Y la policía, pues sorprendidos, pues igualmente procedieron
y la detuvieron, la mataron a Santa Teresita. Ustedes, bueno, en realidad, quien vendía realmente la droga era el tipo. Entonces, es una autoimputación. Quien mediante declaración de autoridad competente se atribuye a sí mismo a un delito que no hubiera cometido. El típico caso de la autoimputación, ¿ya? La omisión de denuncia, artículo 457. Bueno, en el caso anterior, para explicarlo mejor, en la autoimputación, ¿por qué en este caso? ¿Por qué en este caso se burla la justicia? Porque finalmente esta persona, que puede ser cualquier persona, puede y efectivamente se autoimputa un delito y con ello engaña a la administración de justicia, porque se deja en libertad al verdadero responsable de la comisión del delito, ¿ya? Entonces, la idea fundamental aquí es que no se burle a la administración de justicia. Y por eso es que está dentro de los delitos que atentan, en este caso, contra la actividad judicial. Ahora sí, omisión de denuncia. El funcionario o empleado público que por razón de su cargo tuviera conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas omitiere o retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente. Aquí la omisión de denuncia prácticamente es un dejar de hacer, ¿ya? Es un dejar de hacer, la omisión es un dejar de hacer cuando se tiene la obligación de hacer, ¿ya? En este caso, el funcionario o empleado público que por razón de su cargo. Generalmente cuando se asume un cargo público en donde se manejan fondos especialmente, la persona que es nombrada, en este caso como nuevo funcionario, lo primero que hace es ordenar una auditoría para establecer qué anomalías se van a encontrar. Y si efectivamente se encuentran anomalías de faltantes de dinero, o malversaciones o peculado, acuérdense de los delitos que hemos ido viendo, tiene la obligación de presentar la denuncia, ¿ya? El no hacerlo constituiría un delito para la persona, en este caso el nuevo funcionario, por dejar de hacer algo que la ley lo obliga a hacer. Esa sería una primera modalidad. Y la segunda es cuando siempre presenta la denuncia, pero en forma retardada, ¿ya? En el caso de la omisión de denuncia, bueno, voy a dar los elementos de los delitos de autoimputación para que los tengan anotados ahí, luego la omisión de denuncia, ¿ya? Por supuesto, mi copita de vino, si no, es digestiva. Es digestiva. Bueno, ¿ustedes creen ya después de todo un día de trabajo aquí, luego irme a las 9 de la noche todavía a trabajar? Tengo que llevar hambrita, entonces ni modo. Tengo que estimularla aquí con mi copita de vino. Observador, Luis Fernando. Bueno, los elementos de la autoimputación. Que el sujeto, en este caso, que el sujeto se atribuye a sí mismo un delito que no hubiera cometido o que hubiera perpetrado otra persona, ¿ya? Como presupuesto de este delito es que se haya cometido otro delito anteriormente y que obviamente quien se lo atribuye no es quien lo cometió, ¿ya? Que la declaración sobre la comisión del delito sea la autoimputación, ¿ya? O sea, el sujeto se presente ante autoridad y se autoimpute, ¿ya? Ese es el otro acto.
Que sea esa autoimputación tiene que manifestarse ante autoridad competente. En este caso, tendría que comparecer, por ejemplo, ante un fiscal en el Ministerio Público. Al decir, mire, yo la verdad fui quien comete ese delito. Por eso es que a esta señora la aprenden, la presentan ante el Ministerio Público, ante el juez y ante autoridad competente. Y dice, no, ahí estaba mi hijo y estaba yo. Pero realmente quien cometió, quien vendía la droga ahí soy yo. Entonces la señora se autoimputa. El elemento interno en este delito de autoimputación siempre será la conducta del sujeto activo de atribuirse un delito que sabe de antemano no ha cometido. Tengan cuidado con Shirley, que ahí se quedó casi que para tragarse a todos los que están en la pantalla. Ahí se me quedó quieta, Shirley, ¿no? Otra vez, bueno, pues, desde ahí está. Estamos ahí con los elementos característicos de la autoimputación. Ahora pasamos a los elementos característicos de la omisión de denuncia. El primer elemento material del delito es que el sujeto activo del hecho es el funcionario o empleado público. El segundo elemento es que dicho sujeto tenga conocimiento de la comisión de un hecho calificado como de acción pública. El tercer elemento, que es el elemento interno, es que existe la conciencia y voluntad de que a sabiendas tiene la obligación de presentar la denuncia y no la presenta. Muy bien. Estamos ahí entonces con esos delitos y vamos a continuar con el 458. El delito de... Las tres son así, ¿va? El delito de colusión. Empiezan otra vez. Delito de colusión. Delito de colusión. Quien mediante pacto colusorio, es decir, el pacto de común acuerdo, ¿ya? O empleando cualquier otra forma ilícita, evite la citación o comparecencia a juicio a tercero, o provoque resoluciones que perjudiquen los derechos del mismo. Es decir, se tiene que citar a Elmer García a una audiencia, pero como yo soy amigo del juez, soy abogado de Elmer y soy amigo del juez, y me pongo de acuerdo con él para que no lo cite, ¿ya? En todo caso, o empleando dice cualquier otra forma que deliberadamente se ponga una dirección parecida a manera de que no le llegue la comparecencia de manera correcta, ¿ya? Entonces ahí hay un pacto colusorio, significa ponerse de acuerdo previamente, ¿ya? Los elementos del delito de colusión son, en este caso, que el sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿ya? En este caso, pues obviamente
pueden ser los propios abogados que, imponiéndose de acuerdo, en este caso con el juez, ¿ya?, realicen el pacto colusorio, el pacto de acuerdo. La materialidad del hecho, en términos generales, consiste en efectuar un pacto colusorio o cualquier otra forma ilícita. El tercer elemento es que con dichos actos se evite la comparecencia a juicio de un tercero o que provoquen resoluciones que perjudiquen los derechos del mismo, ¿ya? El elemento interno de este delito siempre será la conciencia y voluntad por parte del sujeto activo, ¿ya?, que requiere, en este caso, evitar la situación judicial de una persona, ¿ya?, es decir, su comparecencia al juicio o provocar resoluciones judiciales que le perjudiquen. Vamos entendiendo aquí hasta dónde vamos, porque ahorita pasamos a uno que es bien interesante, que es la obstaculización a la acción penal, ¿ya? En el artículo 458 bis aparece el delito de obstaculización a la acción penal. Comete delito de obstaculización a la acción penal quien influya en otra persona, para evitar, fíjense bien, para evitar que proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia. Ya dentro de un ratito termino, solo con este termino y doy paso a la siguiente sección. Quien emplee fuerza física, intimidación, amenaza o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del organismo judicial o de las instituciones auxiliares de administración de justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones. La otra modalidad es que quien, para evitar la obtención de evidencias o medios de prueba, rehusar proporcionar al Ministerio Público, al organismo judicial, a la Policía Nacional Civil o a la Dirección General de Investigación documentos o información que conozca o que obren en su poder, estando obligado a ello. La otra modalidad también es que quien con igual fin destruya o oculte información o documentos o bien proporcione documentos o información falsa al Ministerio Público, al organismo judicial, Policía Nacional Civil o a la Dirección General de Investigación Criminal. ¿Okay? Bueno, la idea material en este delito es que se obstaculice toda acción judicial que vaya directamente encaminada a la averiguación de la verdad en un proceso. Las modalidades en este caso, obviamente, son, en este caso, evitar proporcionar información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia. Este apartado en particular es bien importante porque incluso implican uno de los presupuestos para que se otorgue una medida sustitutiva. Es decir, que no exista el peligro de obstaculizar por parte del sujeto a quien se le va a otorgar una medida sustitutiva para que vaya, en este caso, a realizar estas acciones que contempla, en este caso, este delito. Cuando se tiene la sospecha de que esta persona va a ir precisamente a obstaculizar la acción penal, entonces simplemente lo que se hace es que no se le otorga la medida sustitutiva. De esto hay muchos ejemplos que actualmente nosotros vemos en el ámbito político. Muchos de los que están denunciados por sobornos, por acciones de corrupción, pues están guardando prisión y no se les otorga medida sustitutiva o no se les otorgó medida sustitutiva porque se tenía el peligro, la sospecha de que iban a obstaculizar a la acción penal.
¿ya? Entonces hubo necesidad de que variaran las circunstancias primitivas del caso para que después de 3, 7, 8 años les dieran una medida desjudicializadora, en este caso, ¿no? Entonces, la intención en este sentido es que no se burle a la actividad del organismo judicial, a la actividad de la administración de justicia por parte de un sujeto que ha cometido un hecho criminal y que salga, en este caso, a obstaculizar, obviamente, la acción penal y, por supuesto, la acción de investigación. Bien, hasta aquí nos quedamos entonces con la primera parte de los delitos que atentan contra la administración de justicia. Acuérdense que estos delitos son eminentemente dolosos y el bien jurídico tutelado es precisamente la administración de justicia y entendiéndose como tal la actividad judicial. En términos generales, estimados compañeros, la intención es que el propio Estado se encuentra particularmente protegiendo justamente de esos hechos que puedan en un momento determinado perjudicar la administración de justicia. En términos generales, la intención entonces es proteger al Estado dentro de una de sus funciones que es la actividad judicial. En todo caso, estimados amigos, hasta aquí nos quedamos y proseguiremos la próxima semana con la figura del perjurio y el falso testimonio. Bien, si no hay alguna pregunta, damos por concluida nuestra sesión de hoy. Bien, don Elmer. Elmer, ¿tenía alguna pregunta? Bien. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Saludcito, pues. Gracias. Que esté bien, Lick. Gracias. Feliz noche, licenciado. Bueno, pues hasta licenciado. Licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Cuídense. Don Marlon, hombre, ¿por qué vino tan serio, don Marlon? ¿Qué le pasó la Semana Santa? Me lo puso serio. ¿Ah? Nada, Lick, que según pues asustado estaba porque no entendía nada de la clase, pero soy de la sección D. No me había dado cuenta que entré. No tenga pena, ya vamos a platicar de todo un poquito ahí. Gracias, Lick. Solo demos chance. Vaya, no tenga pena, no tenga pena. Bueno, pues qué gusto volverlos a ver, estimados amigos, después de este periodo de reflexión y de espiritualidad para algunos y para otros, pues de descanso, y para otros que nos pusieron a trabajar, ya vieron con laboratorio y con exámenes extemporáneos, mi Semana Santa se me pueden estar calificando, así es que, pues ni modo, de todo en la viña del Señor, espero que ustedes lo hayan aprovechado bien al máximo. ¿Qué tal están? Qué gusto de verlos nuevamente. Mi estimado don Edgar Otoniel, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Qué se cuenta?